Bueno, para formar los hidruros metálicos, nosotros lo que debemos hacer, en este caso, es combinar el metal con el hidrógeno. Se pone primero el símbolo químico del metal, luego el símbolo químico del hidrógeno, y el hidrógeno, acá abajo siempre le ponemos la valencia del metal. Para poder obtener un hidruro, lo que hacemos es, al metal lo combinamos con hidrógeno y después de la flecha ponemos justamente la fórmula que hemos obtenido acá arriba de la fórmula general. Generalmente los hidruros metálicos se dan con todos los metales excepto con el magnesio y el berilio, que no los vamos a usar en estos casos. Acá tenemos una tabla con dos elementos metálicos, el potasio y el calcio, cuyos estados de oxidación dijimos que es +1 y +2. Para formar el hidruro ponemos primero el elemento metálico y después el hidrógeno. En el caso del potasio, como tiene un estado de oxidación +1, acá iría un 1, pero dijimos que no se escribe. Y en el caso del calcio, como tiene un estado de oxidación +2, acá en el hidrógeno ponemos un 2, justamente porque esta es la valencia del calcio. La nomenclatura que vamos a usar acá es poner la palabra hidruro, T, y el nombre del elemento químico. En el primer caso es hidruro de potasio y en el segundo caso hidruro de calcio. Para hacer las obtenciones, al potasio lo enfrentamos entre el hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno es una molécula biatómica, por eso va con un 2. Y acá se pone la fórmula que hemos obtenido del hidruro. En este caso, a diferencia de los óxidos, comenzamos balanceando los hidrógenos. Entonces yo aquí puse un 2 delante del hidruro para decir que tengo dos hidrógenos como tengo acá. Pero este 2 me afectó el potasio, con lo cual esto hace que tenga dos potasios y por eso pusimos un 2 aquí adelante. En este otro caso, donde el calcio se combina con el hidrógeno para formar el hidruro de calcio, es una reacción que ya está balanceada. ¿Por qué? Porque tengo un calcio, dos hidrógenos, dos hidrógenos. Algunas veces nos va a pasar eso, en donde cuando armamos la ecuación de obtención ya queda balanceada. De todas maneras, siempre que ustedes vean la ecuación química, corroboren que esté balanceada. Por el otro lado, tenemos los hidruros no metálicos. Los hidruros no metálicos es la combinación de un no metal con hidrógeno. Sin embargo, como estamos hablando que es un no metal con hidrógeno, los elementos no metálicos que vamos a utilizar acá son el boro, el carbono, el nitrógeno, cloro, bromo, yodo, flúor, azufre y selenio. En el caso de los tres primeros elementos, boro, carbono y nitrógeno, la fórmula se escribe poniendo primero el símbolo químico del no metal y luego el hidrógeno, y como siempre el hidrógeno le ponemos como subíndice la valencia del no metal. En cambio, cuando son estos otros elementos, va al revés, vamos a poner el hidrógeno primero y luego el no metal. Y como siempre el hidrógeno, como subíndice, tiene la valencia de estos elementos no metálicos. ¿A qué se debe que algunos pongamos primero el no metal y después el hidrógeno, o al revés, primero el hidrógeno y el no metal? Tiene que otra vez ver con una cuestión de electronegatividades. A los hidruros no metálicos que se forman con el cloro, bromo, yodo, flúor, se los va a conocer como haluros de hidrógeno, y a los que se forman con el azufre y el selenio se los va a denominar calogenuros de hidrógeno. Para obtener entonces un hidruro no metálico, primero se pone el no metal, que es combinado con hidrógeno, ¿sí? Algunos no metales vamos a tener que poner un 2 acá abajo porque van a ser moléculas biatómicas, otros no. Y después de la fórmula, obtenemos no metal y después hidrógeno, o primero hidrógeno y después no metal. Entonces, en nuestra tabla hemos puesto boro, carbono, nitrógeno y luego cloro y azufre. En estos casos, los estados de oxidación que vamos a usar para los no metales van a ser negativos. Debido a que no estamos usando el oxígeno para acompañarlos, por eso usamos el estado de oxidación negativo, que sería el más chiquito. Para el boro es -3, para el carbono -4, para el nitrógeno -3, para el cloro es -1
y el mismo valor de estado de oxidación lo tiene el flúor, bromo y yodo, y para el azufre es -2, que también lo tiene el selenio. Entonces, en los 3 primeros casos se ponía primero el símbolo químico del no metal y después el hidrógeno. Y en los 2 últimos casos era al revés, primero el hidrógeno y después el no metal. Entonces, dijimos que acá en el 3 tenía que ir la valencia, que en este caso sería el estado de oxidación que yo tengo acá, el número. Entonces, como acá dice 3, vamos a poner un 3 acá abajo. Acá dice 4, por eso vamos a poner un 4. Acá dice 3, 3. Y en estos casos donde dice 1, acá tendría que ir un 1, pero que no se escribe, y este 2 lo ponemos acá abajo. De esa manera yo logré armar la fórmula de estos hidruros. Los 3 primeros hidruros se nombran bajo una nomenclatura que se llama trivial, que es una nomenclatura que no tiene nada que ver con el estado de oxidación o la valencia, ni tampoco con la cantidad que hay de cada uno de esos elementos. Simplemente la nomenclatura se llama así porque es el nombre con que vulgarmente los conocemos. Entonces, el hidruro con boro se llama borano, el hidruro con carbono se llama metano y el hidruro con nitrógeno, amoníaco. En los otros 2 casos, sí vamos a poner otro nombre y lo que hacemos es poner la terminación uro al elemento que lleva el estado de oxidación negativo, que sería en este caso el no metal. Entonces, como en este caso el cloro es el que lleva el estado oxidativo negativo, es el que va a llevar la terminación uro, cloruro de hidrógeno. Y en el otro caso, como es el azufre, el del estado de oxidación negativo, sulfuro de hidrógeno. Acá hemos hecho la obtención de cada uno de ellos. Entonces el boro se combina con el hidrógeno para formar el borano. El carbono se combina con el hidrógeno para formar el metano. El nitrógeno, ven, lleva un 2 porque la molécula biatómica se combina con el hidrógeno, que también era biatómico, para formar el amoníaco. En el caso del cloro, también es una molécula biatómica, no está solo, por eso va así, que se combina con el hidrógeno para formar cloruro de hidrógeno, y el azufre combinado con hidrógeno forma el sulfuro de hidrógeno. Obviamente estas ecuaciones no están balanceadas y vamos a balancearlas. Entonces, empezamos siempre por el hidrógeno. Acá hay 2 y acá hay 3. Número común de 2 y 3 era 6. Entonces ponemos un 3 acá, un 2 acá, y así tenemos 6 hidrógenos acá y 6 hidrógenos acá. Y este 2 que afecta al boro lo vamos a poner acá y así lo completamos. En el caso de abajo tengo 4 hidrógenos y acá son 2, o sea la deficiencia ahora está de este lado. Entonces voy a poner un 2 acá adelante y de esa manera tengo 4 como tengo acá. El carbono no se va a ver afectado, por lo tanto no agrego nada. En este caso de abajo tengo 2 hidrógenos y 3. Entonces ponemos un 3, un 2 para tener 6 hidrógenos en ambos lados. Y este 2 afecta el nitrógeno, pero acá no me pone nada porque ya hay un 2 aquí abajo. En el caso del cloruro de hidrógeno, con solo poner un 2 acá adelante, no solamente voy a tener 2 hidrógenos, sino que también voy a tener 2 cloros y ya queda balanceado. Y en el último caso, no hace falta que agregue ningún número porque verán que está balanceado, equilibrado. Tengo un azufre a ambos lados y 2 hidrógenos a ambos lados.